Volviendo al origen. Para comenzar vamos a leer Génesis 1 del 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Este pasaje nos enseña que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. ¿Pero qué imagen tiene Dios? En las Sagradas Escrituras se dice que Dios es espíritu. Esto lo encontramos en Juan 4:24. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios es espíritu, ¿cómo lo podríamos definir? Mi querido amigo, es imposible definir lo infinito, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, veremos algunos puntos. El espíritu no es físico ni palpable. El espíritu es la fuerza que ordena el caos. Es la inteligencia detrás de la naturaleza y de las leyes físicas. Es el aliento que infunde vida a la materia. No está limitado al tiempo ni al espacio. Es una presencia única que lo llena todo. Es la fuente de donde nacen todas las cosas. Pero entonces, ¿qué significa que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Mi querido amigo, esto no se refiere a una forma física, sino a una igualdad de naturaleza. Significa poseer los atributos de Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar sobre lo creado. Dios proyectó en el hombre su imagen perfecta, de lo que éste debía ser. Eso fue antes de darle un cuerpo. El Creador nos dotó de facultades divinas: sabiduría, amor, vida, poder. Estas residen en el interior de cada uno de nosotros. Y tenemos la capacidad de expresar estas facultades. Y también tenemos libre albedrío, creatividad y capacidad para pensar. Por este motivo no podemos ver a Dios como un ser externo a nosotros. Pero el hombre cayó. ¿Qué significa la caída del hombre? Esto lo leemos en Génesis 3:3. Pero Dios dijo: no deben comer del árbol del fruto, que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. La serpiente astuta y mentirosa le dijo a Eva: serán como dioses. Pero ellos ya lo eran. No olvidemos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La serpiente les dijo: podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Pero qué es el bien y el mal si todo en el paraíso era bien? El bien es la unidad, ser uno con el Todopoderoso y disfrutar de todos los beneficios que brinda tal unidad. Pero, ¿y qué es el mal? El mal es perder la comunión, creernos que Dios está separado de nosotros. Es olvidar la imagen y la semejanza. La Biblia relata que cuando ellos comieron del fruto se sintieron avergonzados. Al darse cuenta que estaban desnudos, se escondieron de Dios. Pero, ¿por qué les dio vergüenza?
Esto pasó porque hubo una ruptura entre la criatura y el Creador. Esto es la pérdida de la inocencia, el nacimiento de la culpa, de la vergüenza, el miedo, la creencia de la separación. Ahora la desnudez era motivo de vergüenza. Comprendieron la limitación y la desobediencia. Al comer del fruto, se percibieron separados de su Creador, lo que generó en ellos la necesidad de esconderse. Pero la presencia divina no se fue. El ser humano, a través de la culpa, se sintió separado de su Creador. Se escondieron en los árboles. El esconderse representa no enfrentar la responsabilidad espiritual de sus actos. Aquí ellos comienzan a darle más valor al cuerpo que al espíritu. Pero ¿por qué fueron expulsados del Edén? En el Edén había inmortalidad, unión divina. Allí el espíritu predominaba. Pero ahora la manera había cambiado. Habían pasado a un estado limitado, donde predominaba la materia, o sea, el cuerpo, donde ganaba espacio el dolor físico, el trabajo, la muerte. El hombre perdía el caminar con Dios para vivir bajo la fragilidad de su propia naturaleza, separando el espíritu de su entorno. Pasaron de estar en el paraíso a la realidad material. Pero Dios le dice a la mujer algo muy importante. Pondré enemistad entre ti y la serpiente. La enemistad que Dios declaraba no era una maldición. Era una barrera divina para que el ser humano no conviviera en armonía con el mal. También Dios le dice a la mujer que ella aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto era la victoria definitiva de la sabiduría espiritual sobre la ignorancia del pecado. La cabeza significaba el origen del mal, la cual fue destruida. Dios le da un mensaje de esperanza a la humanidad a través de la mujer. Estaríamos destinados a superar la mentira y a recuperar el estado de unión con el Creador. Ahora quiero que veamos juntos cómo vivió el hombre la separación. Lo veremos bajo el ejemplo del pueblo de Israel en Egipto. En el libro del Éxodo de las Sagradas Escrituras encontramos la siguiente historia. Los egipcios tomaron el pueblo del Señor por esclavo. El pueblo tenía una esclavitud forzada. Estos trabajaban para que los líderes vivieran como reyes. Eran tratados con mucha crueldad. Eran humillados, se burlaban de su Dios. Vamos a llevar esta historia a la vida de una persona. ¿Qué significa ser esclavos al día de hoy? Esclavos interiormente. Hoy la mayoría es esclava de los vicios, el materialismo, la idolatría. La idolatría a sistemas, personas, creencias, cosas. Egipto representa todo esto. También lo denso, el apego a formas físicas, el miedo, la angustia, el enojo, la falta de perdón, también los pensamientos destructivos. El pueblo de Israel sale de la esclavitud gracias a un hombre que los guió a la libertad. Este hombre se llamaba Moisés. Moisés dirige el éxodo. Ellos migraron de la esclavitud a la libertad. Hoy en día Cristo Jesús nos lleva de la muerte a la libertad. Solo se puede pasar de un estado de esclavitud mental a la libertad en Dios a través de la intervención divina. Pero ¿cuándo llega la intervención divina? Ahora lo vamos a ver a través de las Escrituras. En Juan 1:1 dice lo siguiente: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el diccionario Strong, la palabra verbo se traduce como logos, y logos significa la encarnación de una idea. Esta idea fue encarnada desde el principio. Seguimos leyendo.
En el principio el Verbo estaba con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, esto es, a través del pensamiento del Creador. Sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no permanecen ante la luz. La luz del mundo es Cristo Jesús. Él trajo la forma y la idea para volver al origen. Sí, volver al principio, cuando el hombre y el Creador eran uno. Para que el hombre entendiera esa unidad, Cristo Jesús tuvo que explicarlo punto por punto, pues el hombre había olvidado rotundamente el principio, a causa de vivir en constante separación. Cristo tuvo que venir a ser ese puente de unión entre nosotros y el Creador. Pero ¿cuál fue el mensaje de Cristo para poder llegar a esa unidad? Si bien la cruz fue la redención, hay un mensaje post-cruz para poder entender el antes y el después de la cruz. Para ello vamos a leer el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El objetivo de este sermón era llevar a los oyentes a una nueva forma de pensar y de ver las cosas. No era para lo físico. Esto constituía una enseñanza para el espíritu y para el alma. Recordemos que Dios es espíritu y busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso el Maestro de Maestros daba enseñanzas para el espíritu, para así cambiar la forma de pensar y vivir una vida agradable a los ojos de Dios. El mensaje de Cristo no fue seguir formas externas. Él enseñaba a nacer desde adentro. Vamos a desglosar un poquito este sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto se refiere a renunciar a toda idea o forma de pensar que te separe de Dios. Un espíritu humilde se deja enseñar y moldear sin prejuicios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. La voluntad de Dios no es el sufrimiento, pero muchas veces no encontramos el verdadero camino sin antes pasar por la noche oscura del alma. Entonces ese dolor se convierte en algo bueno, porque nos lleva a conocer la verdad. Así como Job. Él, después del dolor, dijo: Mi Dios, de oídas te había oído, mas ahora te puedo ver. Bienaventurados los mansos. Aquí manso se refiere a reconocer la grandeza de Dios, su poderío, su fuerza, su amor. En pocas palabras, enseñarle al alma a descansar en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto significa que son bienaventurados los que tienen ganas de comer del pan de vida y de beber de las aguas donde no tendrán sed jamás. Sed de justicia es reconocer que Cristo hizo justicia por nosotros y vivir en el regalo de la redención. Bienaventurados los misericordiosos. Esto significa reconocer la unidad entre todos. Como dijo el Maestro de Maestros, sean
uno, como yo soy uno con mi Padre. Mi querido amigo, cuando hay unidad, hay amor y hay compasión los unos con los otros. Bienaventurados los de corazón limpio. Esto significa mantener la mente enfocada solo en el bien, eliminando pensamientos negativos. Tener pensamientos que nos unan más al Creador. Recordemos que en el original corazón es igual a mente. Bienaventurados los pacificadores. Son aquellos que armonizan sus pensamientos y sus relaciones reflejan la armonía de Dios. El Sermón del Monte es un aprendizaje para limpiar y transformar el hombre interior. En el Sermón del Monte, el Maestro Jesús empezó a traer reflexión al hombre, cambiándole a éste la manera que tenía de pensar. ¿Qué otro mensaje marcaría el antes y el después de Cristo? Recordemos que el pueblo de Dios estaba tremendamente dividido. Ahora llegaba el momento de hablar de la unidad. Juan capítulo 17. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que con el amor que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Eso es, mi querido amigo, volver al origen. Esta es la llave para caminar en el reino, cambiar la mentalidad de lo terrenal a lo espiritual. Comprender que lo importante no radica en el exterior, sino en el interior. Por eso Jesús el Cristo le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, desde adentro. Solo así podremos conocer el concepto de unidad. Una vez que conocemos y entendemos esto, haremos que la unidad active el reino de Dios en nosotros. Y así podremos caminar como Cristo. Pedro sabía perfectamente esto. Por eso su sombra sanaba. No era la sombra de Pedro, era Cristo en unidad con él. Pablo también lo conocía. Por eso él decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y estos grandes hombres de Dios y muchos más activaban la presencia de Cristo en sus vidas y ocurrían grandes milagros. Este no era un mensaje fácil de entender, pues el hombre desde la caída se empezó a ver separado. Años y años de separación. No olvides, mi querido amigo, Cristo es el camino a la unión, a la redención. Cristo Jesús encarnó el amor de Dios. Mostró cómo volver al perdón y al amor infinito. Esto a través de Él. También afirmó que mayores cosas que las que Él hizo haríamos. Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. También y aún mayores. Esta es una afirmación del potencial divino, que solo podremos alcanzar a través de la unidad con el Padre y con el Hijo. El creer no es solo fe intelectual,
sino es el reconocimiento de la unidad. Cuando dijo obras mayores, se refería a expandir la verdad de Cristo. Cuando dijo voy al Padre, lo hizo para permitir que el Espíritu Santo llegara a cada uno de nosotros y así continuar a través de nosotros la obra redentora del despertar. El ser humano, al reconocer la unidad con la divinidad, tiene autoridad espiritual para transformar su entorno. En la cruz, Cristo Jesús rompió el velo que nos dividía con Dios. Cristo pagó el precio. Ahora tenemos acceso directo al Padre a través de Él. Al principio, Adán y Eva pecaron. Al desobedecer hubo una separación. Esto los llevó a perder la comunión, pero Dios mandó a su Hijo como puente entre Él y los hombres. Este puente se cruza a través del amor, la unidad, la redención. Si no cruzas el puente a través de estos puntos, te quedarás en Egipto, complaciendo a la carne y a sus deseos. Hoy te hago una pregunta. ¿En qué lugar te encontrás? ¿En Egipto bajo la influencia de Faraón o sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús?